Saludos y bienvenidos al episodio 99 de Fase 24. Ojo, no confundir con el audio 99. Llevamos ya más de 200 audios de podcast en las plataformas habituales, iVoox, Spotify. Hace muy poquito que entramos en YouTube. En YouTube llevamos mucho menos, pero desde nuestros inicios decidimos que había una serie de episodios que iban a entrar en lo que llamamos la serie oficial, ¿no? Que es cuando analizamos series, cuando analizamos películas, cuando analizamos algún producto, pues de eso, de los que están o de actualidad o que sean cosas del pasado, películas, series de hace unos cuantos años que nos gustaron mucho y que se pasan por el podcast. Luego hacemos una serie de episodios que no entran en esa serie oficial, que son los Fase Tolkien o los Fase Historia, que últimamente estamos también prodigándonos muchos en ese terreno, los Fase Ciencia, o sea, esos no entran en la fase oficial de fase, en la serie oficial de Fase 24. Sin embargo, el episodio de hoy sí, hacía ya tiempo que no tocábamos ningún tema de estos, pero hoy toca hablar de la serie El Pingüino, una serie que hemos tenido en la plataforma Max, aunque es una serie de HBO. Recordad que hasta hace muy poco esta plataforma se conocía como HBO y después HBO Max y ahora ya simplemente como Max, pero la serie es de lo que es la marca HBO. Y yo creo que eso se nota en la serie, una serie oscura, una serie bien hecha, una serie sólida, una serie solvente y una serie que se puede disfrutar, que a lo mejor algunos, y lo vamos a comentar después, en algún punto, sobre todo al inicio, a lo mejor la han notado un poquito más pesada, un poquito como, oye, se está tomando demasiado tiempo esta serie. Yo lo digo muchas veces, es que a lo mejor hay que disfrutar también de eso, ¿no? De cómo se toma tiempo un producto audiovisual en desarrollar personajes y en desarrollar tramas. Estamos demasiado acostumbrados ya a la comida rápida y eso se está trasladando también a veces al cine y a las series y a veces a mí me da gusto, que a veces un producto se tome su tiempo para contar las cosas. Y en este episodio 99 no podía faltar y quería que estuviera con nosotros para analizar esta película una persona que, como siempre que la presento, lo tengo que recordar, ha sido esencial en la existencia de este podcast. Él fue el que lanzó la idea en su día de que aquello que empezó siendo un blog se transformara en un podcast y aquí estamos, ya en la quinta temporada, ya bastante avanzada, contactando con uno de los artífices de que Fase 24 sea a día de hoy toda una realidad, don Antonio Rentero. Muy buenas, compañero, ¿cómo estás? Javier, pues encantado una vez más, muy honrado de que me sigas llamando a participar. Y debo decirte que como padre, sabes tú que cuando hay un hijo de por medio, el padre da un par de empujones y en muchas ocasiones se queda en esto. Y es la madre la que corre con el embarazo, la crianza, los sacrificios. Y debo decir que como padre me siento muy orgulloso de haberte empujado, de haberte dicho, Javi, esto en lugar de en un blog, ¿por qué no mejor en un podcast? Por Ujú. supuesto, sin llegar a imaginar que se convertiría en lo que es hoy Fase 24, que quiero aprovechar que estas palabras se quedarán grabadas y se difundirán para reconocerte que si bien a mí toda la parte de Tolkien de Fase 24 me interesa hasta un cierto punto, todo lo demás en lo que has convertido Fase 24, tanto tú como todo, sobre todo a través del canal de Telegram, que me parece que es la savia que corre por las venas de este end en el que estás convirtiendo Fase 24, hacen que se haya enriquecido mucho lo que inicialmente era un punto de encuentro para que tú nos contaras tus cosas sobre el mundo Tolkien y ahora tienes un Fase 24 sobre ciencia, uno sobre historia, de vez en cuando unos sueltos en los que tú ya ni siquiera estás en el timón, le cedes los trastos de matar o las riendas, venga hoy con metáforas, a cualquiera de los Ujú. que hemos pasado por Fase 24, con total confianza además en que el resultado nos deja como oyentes más que satisfechos bueno, y hasta el infinito y más allá. Entonces, decirte que me llames una vez más a participar y ser parte activa, para mí me llena de orgullo y satisfacción, pero además de verdad, Javi. Muy bien, muy bien. Pues qué mejor manera de empezar, ¿no? Que con estas palabras y con ese ánimo, sobre todo, de que Fase 24 pues siga creciendo, no solo por el trabajo de un servidor, sino, como bien ha dicho Antonio, por una audiencia que va creciendo, pero también una comunidad, sobre todo en el canal de Telegram. Siempre dejo en la descripción del audio ese enlace a la comunidad de Telegram, que es completamente abierto para quien quiera participar, y desde ahí han salido incluso gente que ha presentado un episodio de Fase 24 en el que yo a lo mejor no he participado porque sea un tema que a lo mejor yo no controlo o que no me veo motivado, lo que sea. O sea que
Dicho eso, vamos a empezar ya a hablar de El Pingüino, de este universo Batman que se nos ha formado aquí con el The Batman, ¿no? De Pattinson, dirigido por Matt Reeves, una película en la que yo no tenía mucha fe en su momento, sobre todo con la elección de aquel Bruce Wayne, de aquel Batman con Robert Pattinson, aquel que fuera el vampiro, ¿no? Aquel vampirito de la saga Crepúsculo. A mí no me terminaba de convencer. Me gustó finalmente este actor como Bruce Wayne, como ese Bruce Wayne un poquito más joven, ¿no? Y como esa película de Batman, a mí me gustó. Y fue tal éxito que de esa película nos ha salido un spin-off transformando a uno de los villanos de esa película en el protagonista de esta serie, con un protagonismo, además, digamos que con tanta fuerza, Antonio, que no ha necesitado ni siquiera de la presencia del Caballero Oscuro, que eso es decir mucho, para que la serie tenga atractivo y sea una serie más que recomendable. Fíjate, Javi, yo me acordaba cuando se eligió a Daniel Craig para ser James Bond, que como suele suceder cuando se elige a un nuevo Batman, un nuevo Superman, un nuevo James Bond, surgen voces que están en contra porque, claro, todavía no lo has visto y te rompe los esquemas en muchas ocasiones. Aún así, cuando aparece ese nuevo Batman, James Bond, Superman, lo que sea, sigue habiendo gente que se queda defraudada, evidentemente. Pero cuando todavía era un nombre más en la lista, Daniel Craig, yo recuerdo que se estrenó la película Layer Cake, que protagoniza Daniel Craig, y al ver esa película dije, este es James Bond. Este es un nuevo James Bond y va a funcionar bien. Y fíjate si ha funcionado bien. Y con Robert Pattinson me pasaba algo parecido. No es un actor que a mí me haya despertado nunca ni gran antipatía ni gran simpatía. Pues vale, pues un actor. Pero fue verle precisamente en Tenet, de Christopher Nolan, en ese papel en el que vemos un tío que resuelve, un tío expeditivo, un tío también sofisticado. Y hay un plano en concreto en el que dije, este es un muy buen Bruce Wayne, que es ese momento en el que quedan tres protagonistas, que está Robert Pattinson, está Washington, no recuerdo ahora el nombre de pila, el protagonista de la película, y otro más que quedan en una calle y van caminando, y Robert Pattinson va vestido con una chaqueta, las mangas un poco por fuera. Es ese tipo de desaliño indumentario de los que ya tienen una cierta clase y se pueden permitir no llevar el traje impecablemente vestido, y aún así la gestualidad, la sofisticación, el aire que le daba, y dije, a ese Bruce Wayne me lo creo. Claro, el problema es que ese no es el Bruce Wayne que hemos visto de Batman. Creo que es lo que se ha criticado más de esa película. No tanto el Batman al que interpreta Robert Pattinson, como el Bruce Wayne al que interpreta Robert Pattinson. Y es lo que me ha llamado mucho la atención, que yo vi un actor que podía hacer perfectamente un Batman más joven de lo que habíamos visto hasta ahora en pantalla, con cierto aire indolente, que yo creo que le hubiera pegado fenomenal. Y en cambio, Matt Reeves nos presenta un Batman, un emo Batman, perdón, un emo Bruce Wayne, pero que en el fondo, si recordamos que la máscara del personaje es Bruce Wayne, que el auténtico personaje es Batman, la persona que quiere infundir el terror en el corazón de los villanos, que quiere acabar con el crimen, que quiere vengar la muerte de sus padres, es hasta cierto punto lógico que si estamos en un Batman todavía en proceso de construcción, hasta ahora lo que tengamos como referente de Bruce Wayne sea más ese Batman atormentado que tiene ese aspecto emo y que en muchas ocasiones esa pintura que se pone bajo los ojos ni siquiera se molesta en quitársela demasiado bien. Claro, yo me imagino que con el tiempo, como ya hay una segunda parte en marcha, me imagino que ese Bruce Wayne debe evolucionar por una razón muy lógica. Debe ser el personaje indolente, superficial y despreocupado al que estamos más o menos acostumbrados, porque es la tapadera perfecta. Alguien pusilánime nunca nos lo vamos a imaginar como un combatiente contra el crimen. Pero debo decir que para mí The Batman supuso una sorpresa mayúscula. La disfruté en el cine. Además de esto, que estás viendo la película y dices, madre mía, ¿cómo lo estoy disfrutando? Y la música. La misma genialidad que John Williams en Tiburón.
con 2 notas te caracteriza el personaje. O sea, literalmente, chan, chan, ya está, no necesitas más. Solo esa evolución sobre esa nota es lo único que vas a necesitar para que se te vaya poniendo en situación como espectador ante lo que el personaje está haciendo en cada momento con distintas variantes sobre ese tema. Entonces creo que la visión, la versión que nos ofrecen aquí de Batman y de Bruce Wayne es tan rica que en cuanto se ha permitido que uno de los personajes tuviera, como bien comentaba Javi, que tuviera tiempo, que tuviera espacio para desarrollarse, hemos tenido una serie sensacional y que, como bien dices, no hemos necesitado a Batman. No sé si hago aquí un pequeño spoiler, porque solo hay una mención a Batman al principio casi del primer episodio y un pequeño elemento visual al final del último episodio. Que no necesitemos a Batman en una serie sobre un personaje que está ambientado en ese universo, yo creo que lo que nos permite es reconocer la riqueza que hay dentro de ese grupo de personajes ante el que yo debo reconocer que nunca el Pingüino ha sido uno de mis personajes favoritos de Batman en absoluto, pero lo bueno que tiene esta película es que quien no conozca los cómics ni las películas de Batman, quien no conozca el personaje, a quien no le gusten las películas de superhéroes, la puede disfrutar exactamente igual. En algunos programas he podido escuchar reiteradamente a José Luis García, alguien en cuyo criterio confío bastante, referirse a esta serie como una serie mayúscula, una serie soberbia, una de las mejores series en muchos años, y debo reconocer que si lo despojamos de todos los elementos del universo DC, si la serie en lugar de haberse titulado El Pingüino se hubiera titulado Oz, con el nombre simplemente, o incluso con otro nombre, la serie funciona fenomenal, la serie funciona como un cañón y afortunadamente lo que hace es enriquecernos el Gotham de esta nueva serie de películas de The Batman y sobre todo el bajarnos al mundo real. Porque incluso el Batman de Nolan tenía algunos momentos un poquito casi de ciencia ficción, pero el Batman de Matt Reeves me parece que es hasta ahora el Batman más realista que hemos tenido. Y por supuesto, lo que necesitábamos era un villano, unos bajos fondos, un crimen organizado o desorganizado que pareciera más real, como el que hemos tenido en esta serie. Totalmente de acuerdo contigo. Sin miedo a los spoilers, ¿eh? Hoy vamos con spoilers desde el principio. También dejaré en la descripción del audio el aviso, pero es verdad, lo tenía que haber dicho ya en la primera intervención. Una serie esta que funciona de puente entre The Batman y The Batman 2, que llegará, si no me equivoco, en 2026. O sea que todavía hay margen para que llegue esa película, pero que mira, es un invento, ¿eh? Porque además se ha creado como un, vamos a decir, Batman verso al margen del multiverso DC o el universo DC que ahora tiene que crear James Gunn y que va a empezar ya en este 2025 que arranca ahora. Hay que olvidarse ya del anterior universo DC, aquel creado por Zack Snyder, con la Liga de la Justicia, con el Superman de Henry Cavill, con el Aquaman de Momoa, con el Batman de Ben Affleck, todo eso se acabó, ¿vale? Creo que la última película de ese universo fue la de Aquaman 2, me parece que con esa ya se da por zanjado, vamos a decir, ese Snyderverse, ¿no? Del universo DC, y ahora empieza un nuevo universo, que es el de James Gunn. Pero ese universo de James Gunn no contempla el Batman de Robert Pattinson. O sea, es como que dentro de, o sea, como que van a ser dos universos paralelos, ¿no? Porque mientras este universo de Matt Reeves de Batman, centrado en Batman, sea rentable, yo creo que no van a renunciar a él, evidentemente. Pero va a ser un poquito raro el hecho de que al mismo tiempo pues estemos viendo otro universo DC desarrollarse que va a tener su propio Batman a la larga. O sea, no sé si todavía ya están haciendo casting o no, pero sí que hay ya proyectos de película para un Batman en ese universo de DC. Por lo tanto, podemos tener al mismo tiempo conviviendo dos Batman, no te digo en cartelera, compitiendo en mismas fechas, pero seguramente sí alternando años de que veamos el Batman de ese universo de DC y el Batman del universo de Matt Reeves al mismo tiempo. Bueno, pues son circunstancias con las que tenemos que vivir. Pero bueno, hay que quedarse con la idea esa de que este universo está fuera del universo oficial de DC que va a desarrollar James Gunn y que esta serie hace de puente entre la película que vimos que fue todo un éxito de taquilla, de Batman, y la secuela que va a ser de Batman 2, de la que de momento nos van dando información con pinzas. Y bueno, como decíamos que íbamos con spoilers desde el principio,
Y ya has mencionado tú lo del pingüino como personaje. Evidentemente, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos hablan del pingüino, por lo menos a mí, y no sé si a ti, es aquella interpretación de Danny DeVito, ¿no? En aquella segunda entrega del Batman protagonizado por Michael Keaton con Tim Burton a la dirección. Y luego tenemos al personaje del cómic. Entonces, si te parece, empezamos por aquel Danny DeVito, por aquel personaje de Danny DeVito, y luego yo dejo algunas anotaciones de cosas del cómic porque tienen bastante relación con lo que hemos visto en la serie. A ver, ¿con qué pingüino nos quedaríamos ahora mismo, querido Antonio Rentero? Ya tenemos dos versiones bastante desarrolladas. Esta de Colin Farrell, que a mí me resultó extraño desde el primer momento, la elección de Colin Farrell para hacer este personaje, me parece como una dificultad añadida a un actor que físicamente no tiene nada que ver, que hay que meter ahí 1 millón de prótesis, hay que hacerlo más pesado de lo que realmente es un desafío interpretativo para él. ¿No hubiera sido mejor haber buscado un actor que más o menos diera el físico, que sea como pasó con Danny DeVito, ¿no? Danny DeVito coges un personaje, es verdad que también le mete mucho maquillaje y muchas cosas, pero no tienes que hacer una reconstrucción prácticamente de toda la anatomía de la persona para que te dé la altura y la anchura más o menos de ese personaje. Dicho esto, ¿con qué pingüino te quedarías ahora mismo? ¿Con el de Danny DeVito o con el de Colin Farrell? Pues te voy a romper los esquemas, porque ni con esos dos, ni con Burgess Meredith, el de la serie de televisión. Mi pingüino favorito es el de una serie que yo creo que es donde quizá esté el germen de este Batman, de Matt Reeves y de este pingüino, que es la serie Gotham, en la que veíamos un mundo muy real. No existía Batman todavía como tal, sobre todo al principio. Bruce Wayne era todavía joven. Y lo que íbamos viendo era cómo crecía esa ciudad, donde el crimen iba acampando a sus anchas, se iba plantando el germen de cómo sería la Gotham, a la que Bruce Wayne trataría de encarrilar con su personaje. Y el actor Robin Lord Taylor, que interpretaba una versión, evidentemente también más joven del pingüino, a mí me encantó, como otros muchos personajes que aparecen en esta serie. Y que, a ver, también es verdad, en ocasiones la serie sobre unos personajes, una situación, te puede parecer superior simplemente porque tienen mucho más tiempo para desarrollar al personaje. Es probable que este mismo actor, con este mismo personaje, con este mismo tratamiento, en lugar de una serie de varias temporadas, en una película de 2 horas, a lo mejor no te hubiera dejado tanta huella porque tiene que competir con otros personajes más por unos cuantos minutos de metraje para desarrollar esa caracterización, esa trama. Sí, vale. Pero siendo consciente de eso, el pingüino, bueno, a mí la serie de Batman, de pequeño vi alguna vez algún capítulo. A mí nunca me gustó, siempre me pareció muy ridícula. Siempre me pareció un Batman muy ridículo, dejando a un lado lo de las onomatopeyas que aparecían en la pantalla, que eso ya me parecía, no sé, lo veía muy viejo, ¿vale? Sí. Pero es que cuando llega el pingüino de Tim Burton, aquello me parece más el pingüino de Tim Burton que el pingüino de DC Comics. Exactamente igual que cuando Coppola estrena su Drácula, por mucho que el título de la película sea Drácula de Bram Stoker, a mí la película me parece sensacional, pero no es el Drácula de Bram Stoker. Empezando porque en Bram Stoker, en su novela, no hay amor. Lo que hay es ganas de hincar el diente y comer, pero no hay pasión. No hay lujuria, hay gula. Lo cual no quita para que la película me parezca fantástica. Pues con ese pingüino de Tim Burton me pasaba lo mismo. Como película de Tim Burton, sensacional, además desde el principio, cómo nos narra el origen del personaje, el horror cuando nace en su casa, es que es puro Burton, pero no es el pingüino. Sí que es verdad que a lo mejor tanto en Gotham como ahora en El Pingüino se han pasado de realista, porque esto ya no es un cómic, pero es que creo que esto también lo hace más creíble. El pingüino de los cómics, como una mente maestra, pero tampoco genial, ¿vale? No es Lex Luthor. No. Está un par de escaloncitos por debajo, entre otras cosas porque tampoco es tan ambicioso. Él lo que quiere es controlar el crimen, sobre todo en los cómics, robar cosas que tengan que ver con los pájaros, que es su obsesión, y con los pingüinos, evidentemente, pero claro, cuando llega a esta película primero y después a esta serie, ves cómo se desarrolla este personaje, dices, vale, se despega un poquito del los del cómic, porque no hay un único pingüino, hay distintas variantes también dentro de los cómics,
pero se parece un poquito más a una de las vertientes más habituales del Pingüino, que es simplemente un señor del crimen, y algo que sí que queda apuntado en la película, que aquí en la serie no lo vemos, porque no aparece Batman, que es que tiene una cierta relación con Batman. Es como que Batman le deja hacer, porque es como ese incendio que yo tengo controlado para quemar los rastrojos, y mientras no se me salga del bancal, lo dejo que arda. Y al mismo tiempo es un incendio que tampoco, como digo, es muy ambicioso. El Pingüino quiere, como diríamos aquí en la huerta, quiere su roalico, y salvo en algunos cómics en los que se propugna y llega a ser alcalde de Gotham y demás, tampoco tiene demasiadas ambiciones. Entonces, al igual que Batman realmente es un detective, que es lo que vemos en The Batman, que era muy raro, un tío con la capucha, las orejas y la capa en mitad de un escenario del crimen, y vemos cómo los policías, los agentes, no están cómodos con su presencia, pero es el comisario Gordon el que dice que lo dejéis pasar, e incluso hay algún policía que se le pone chulo y se le encara, evidentemente Batman no le va a pegar ahí 2 sopapos, pero eso sería más o menos real, y aquí vemos un Pingüino que yo me lo creo como real, y aunque no sea estrictamente fiel al del cómic, sí veo que por lo menos capta ese espíritu. De hecho, hay cosas, fíjate, y ahora es cuando voy a pasar a lo que te comentaba antes, porque bueno, tú sabes que me gusta a mí siempre citar las fuentes, ¿no? Tengo por aquí la enciclopedia DC, editada por la editorial DK, que a mí me parece una auténtica maravilla, ¿vale? Y fíjate lo que te voy a leer sobre la historia del Pingüino, la más canónica, dentro del cómic, y a ver si hay cosas, porque hay cosas muy relacionadas con la serie que hemos visto y otras que se han cogido con pinzas, se han llevado de aquí para allá. O sea, yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Por parte de esta serie. Mira, a ver lo que dice. Dice, atención, Oswald Cobblepot lleva casi toda la vida con el mote del Pingüino. De niño lo usaban para meterse con él, pero Oswald lo adoptó y lo convirtió en un apodo que se susurraba con miedo en las esquinas más oscuras de Gotham City. Cobblepot venía de una familia rica y corrupta y se mostró a la altura de su legado. Se erigió en un jefe del crimen al que solo mantiene a raya otra temida figura de Gotham, Batman. La familia Cobblepot, aquí es donde hay quizá más diferencia, dice, es una célebre institución en Gotham, tan antigua como los Wayne, pero marcada por décadas de corrupción. Oswald Chesterfield Cobblepot nació en esa vida de lujo, pero con una nariz puntiaguda y otros rasgos que recordaban a un pingüino, motivo de burla por parte de sus compañeros de clase, de sus hermanos y hasta de su cruel padre. No obstante, y aquí empezamos a ver alguna similitud, dice, su madre lo adoraba y lo llamaba su precioso niño. Con la única compañía de sus pajarillos y con una mente brillante para la tecnología y la estrategia, Oswald maquinó contra quienes le habían hecho daño. Él fue el responsable de la muerte de sus 3 hermanos. Son 3, pero en la historia canónica es él el responsable de la muerte de sus hermanos, así como de la de su padre. De esto no sabemos nada en la serie, aunque lo podrían haber hecho también, sin lugar a dudas. Que murió de una neumonía aparentemente inocente a los ojos de la ley y de su madre. Aquí también hay un cambio, porque aquí la madre en la serie sabe desde que él era un niño que él había sido en parte, que había sido culpable de la muerte de sus hermanos, pero en la historia canónica del cómic su madre nunca supo que había sido culpable. Dice, aparentemente inocentes a los ojos de la ley de su madre, Oswald intervino en todas esas muertes. Tras fallecer su padre, su madre le obligó a llevar un paraguas siempre encima, pues temía perder otro hijo del mismo modo que perdió a su esposo, o sea, para que no pillara una neumonía. El nombre Cobblepot perdió su antiguo lustre y Oswald se embarcó en una carrera criminal, aprovechó la escasa autoridad que aún conservaba su legado familiar y se estableció como jefe del AMPA de Gotham. Enseguida tuvo de todo entre sus manos, desde robos de joyas hasta tráfico de armas ilegales. Asimismo, abrió como tapadera la Sala Iceberg, esa sala que vimos en la película de Batman, un club nocturno flotante. Por fin podía codearse con criminales y con la élite de Gotham City, aumentando la infamia de su apellido. O sea, es curioso, ¿eh? Antonio, a mí me gusta mucho, con las historias de Marvel también pasa mucho, cómo saben coger
esto sí, esto no, estas cositas. O sea, este personaje no viene de una gran familia, el personaje que hemos visto, este pingüino de Colin Farrell, no viene de una gran familia poderosa, o al menos no se nos ha contado nada de eso en la serie, es una familia más bien humilde, pero sí que se da la circunstancia de que él, que además es un rasgo muy marcado en este personaje, en el de Colin Farrell, fue el causante de la muerte de sus hermanos, y esa relación tan, no sé cómo de llamar, yo diría enfermiza, que tiene Edípica. con su madre, ¿verdad, Antonio? Sí, una relación edípica Sí, clásica, casi, pero sí. fíjate cómo en realidad, si lo analizamos, el personaje del pingüino barra Oswald Cobblepot sería como la otra cara de la moneda de Bruce Wayne, alguien que procede de una familia acomodada, Ujú. pero que en lugar de haber sufrido el ser víctima de que maten a tus padres, eres tú el responsable de matar a tus hermanos. Y a partir de ahí también asumes una identidad que lo que buscas es generar el miedo en los demás. Lo curioso es que bueno, el pingüino de la serie, si lo recordamos, Bayes Meredith, con su monóculo, con su frac, sus guantes, sí que recogía sus paraguas con armas incrustadas en el paraguas, recogía ese legado que provenía del cómic y desde luego Tim Burton lo llevó al extremo, pero ya desde la serie Gotham y ahora en The Batman se busca algo un poquito más creíble, más realista. Y a mí lo que sí que eso sí que no me lo esperaba, el tratamiento del pingüino en la serie, es que a mí por momentos me parece un pringao, pero muy pringao. Mm. Para empezar, que es un chofer de una familia mafiosa, que se burlan de él y que realmente hay muy poquitos que lo traten con respeto. La relación con la madre, lo iremos viendo a lo largo de la serie, sí que respeta esos tintes edípicos. Y lo que sucede con sus hermanos, que en la serie en lugar de ser 3 son solamente 2, pero bueno, eso creo que tampoco es sustancial, sí que descubrimos que la madre lo sabía. Mm. Y eso yo creo que le da un toque de profundidad completamente diferente claro, visto a toro pasado, porque seguimos en territorio spoiler, que la madre lo sabe, lo descubres casi al final de la serie. Pero claro, eso le da una nueva relectura a la relación materno-filial de una madre que adora a un hijo que la adora, pero que al mismo tiempo sabe que es el responsable no de la muerte, sino del asesinato de sus otros 2 hijos. Eso es Mm. espeluznante y bastante bien se queda la madre con todos esos años de relación. Pero como decía, ese camino trepando hacia convertirse en lo que se va a ir convirtiendo, en un capitoste del crimen, y yo, de verdad que hay momentos en la serie que lo veo, pero muy, muy, muy pringado al pingüino, hasta el punto, y esto también es un elemento muy importante en la serie, y por eso veía yo también esa relación como de sombra de Batman, que tiene su propio Robin. Rescata a un joven que ha perdido a su familia, que es un perdido de la vida, lo redime en cierta forma, le da un cierto camino en la vida, lo toma como chofer, o sea, el chofer que asume a otro joven como chofer, a ver si este también me sale bien. Vamos viendo cómo se va construyendo también esa relación y si te parece, aunque estemos en territorio spoiler, no voy a contar el final de la relación entre el pingüino y este chico, pero la forma en la que descubrimos la crueldad de este personaje, al que ya digo que yo en muchos momentos lo he visto como un pringao, por las cosas que se le ocurren, por cómo realmente no está al mando. Es alguien que se va buscando poco a poco su camino, como lo de encontrar las alcantarillas como una vía para a partir de esos túneles repartir la droga, ir generando una comunidad ahí. Todo eso vemos que lo va planificando muy poco a poco, ese proceso de ver cómo se va convirtiendo de verdad en alguien que es capaz de sacar adelante esos proyectos, sí que le va a ir convirtiendo en esa figura que en algún momento, si todo le sale bien, se puede convertir en una figura relevante, liderando el crimen en esa ciudad, pero ahí estaría la otra parte realista. Vemos que es alguien a quien no le resulta fácil en absoluto, lo tiene todo en contra, lo físico, lo personal, y bueno, que hay más de un momento en el que tiene a 2 o 3 que están deseando echarle la mano encima para cortarle la cabeza. Entonces, sí que es verdad, que aunque te he dicho que mi pingüino favorito sería el de Robin Lord Taylor en Gotham, la versión de este pingüino que es un poco pringao y ver cómo se va convirtiendo
en la figura que en algún momento llegará a ser, me parece que es el gran regalo de esta serie. Fíjate, yo es que le veo un punto donde tú dices que efectivamente que es un pringao, porque muchas veces lo es dentro de todo ese mundo mafioso en el que está metido. Yo también le veo el punto estratega, ¿no? O sea, porque él sabe con quién se puede meter y con quién no, en qué momento a lo mejor se puede revolver y morder la mano de uno y en qué momento no. O sea, es decir, le hemos visto en la película de The Batman y también en la serie faltas de respeto muy graves hacia él, pero ver que ese no, a lo mejor no es el momento de hacer nada. Pero, por ejemplo, al inicio de la serie, y esto sí que es spoiler total, pero bueno, es algo que pasa en el primer episodio, con Alberto Falcone está él, están los dos solos, el otro empieza a tirarle, le empieza a faltar al respeto, bueno, lo que él está acostumbrado a tratar así, de esa manera al pingüino, pero claro, están los dos solos. Y hay un momento en el que al pingüino ya dice, hasta aquí, saca la pistola y se lo carga. Y dice, bueno, a partir de ahí ya tiene que empezar a construir una historia de cómo ha muerto este tío, o sea, se tiene que deshacer del cadáver, bueno, lo típico, ¿no? Pero, claro, en ese momento no hay nadie alrededor y sabe que es una jugada, pues, que aunque esa sea demasiado arriesgada, pues que puede hacer. Si te Pero, parece... Javi, es que Sí, fíjate, dime. esa primera jugada es que casi parece de la serie Fargo. O sea, con el calentón te cepillas a este, pero entonces te das cuenta de lo que has hecho, vamos a deshacernos del cadáver. Cuando bajas al coche te están robando las ruedas del coche y terminas tomando como pupilo a uno de los que te estaba robando las ruedas del coche, que cuando le ibas a pegar un tiro, finalmente decides utilizarlo. Eso es un poquito Fargo y sí que es verdad que ahí dices, a ver, es que este tío es un poco pringao. Pero como bien dices, es que poco a poco vamos viendo esa capacidad de estratega, cómo la va adquiriendo. Yo no veo que la tenga desde un principio, va un poco a empujones y poco a poco va creciendo. Y eso sí que me parece un gran acierto de los guionistas, el no mostrarnos desde el principio a alguien que ya es un fino estratega, sino alguien que vamos viendo y dice, pero hombre de Dios, ¿cómo se te ocurre esto? Y poco a poco hay unas que le van saliendo bien y sobre todo como en algunos momentos es capaz de traicionar a alguien cuando tú dices, vale, ahora es que esto lo está haciendo de esta forma. Y cuando se ve con el agua al cuello, cómo es capaz, con total naturalidad, bueno, con un poquito de suerte, porque hay 2 o 3 veces en que no le descerrajar un tiro en la cabeza, pues porque es el protagonista de la serie. Así es, porque este hubiera muerto seguramente durante la serie en un mundo más real, ¿no? Por ahí, mira que este Sí, intenta ser realista, pero seguramente hubiera caído, ¿verdad? En un sí, mundo sí. mafioso de verdad, en del episodio 2-3 seguramente no hubiera pasado. Colin Farrell, a ver, como actor, menudo reto para él, ¿no? Ya no es solo tema de prótesis, ahí también hay un desafío a la hora de interpretar. ¿Qué te ha parecido cómo lo hizo en la peli, pero sobre todo cómo lo ha hecho en la serie, donde ya no es un secundario, aquí ya es el protagonista? ¿Cómo lo has visto? Yo no reconozco a Colin Farrell ahí más que en muy momentos y porque voy a buscarlo y sobre todo en la mirada, que sí que es verdad que es lo más difícil de maquillar. Te pueden poner unas lentillas, que creo que no ha sido el caso, pero es verdad que quizás sea lo que toda esa prótesis, como sucede con la inteligencia artificial, cuando se genera algún personaje nos suele fallar un poquito más porque vemos que la mirada a lo mejor no tiene el brillo de la vida. Pero en este caso, de vez en cuando decía, ay, mira, sí, ese gesto es Colin Farrell. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es que no estás viendo a Colin Farrell para lo bueno y para lo malo. En este caso, te pierdes cómo sería esa interpretación si hubiera sido más, como decías tú, pues más Danny DeVito, que le maquillas un poquito, o Burgess Meredith, que era simplemente el monóculo y la chistera. Pero a cambio tiene una grandísima virtud, y es que podían haber buscado efectivamente a alguien que no fuera Colin Farrell, que tuviera un físico más parecido, aunque le tengas que meter un poquito de maquillaje, o que finja una cojera, o lo que sea. Pero el peso de un personaje tan importante sí que creo que es muy relevante que lo lleve un gran actor, sea de primera, de segunda o de tercera fila. Mira, protagonistas como series que ahora consideramos grandes clásicos, como pueden ser, no lo voy a decir por orden de mejor a peor, ¿vale? Según me salga. Los Soprano, Breaking Bad, Mad Men. Ahí tenemos a grandísimos actores protagonistas que no eran figuras del cine de primera línea, en el mejor de los casos secundarios muy eficientes. Y entonces necesitas a alguien que te lleve el peso de un personaje de tanta importancia y de una serie tan relevante. Vale, eso ya lo tenemos. De acuerdo, hemos elegido a Colin Farrell. Ahora la parte del maquillaje
lo que permite, creo yo, es ponerle una máscara al propio actor. Al igual que Bruce Wayne se pone una máscara para actuar como Batman y que no nos distraigamos con su personalidad y que eso no suponga una amenaza para esa personalidad secreta. En el caso de una opción además tan extrema como esta, porque es que si recordamos a Charlize Theron en Monster, la podías medio reconocer. A Nicole Kidman en Las Horas sabías que era ella, una prótesis de nariz o un poquito de maquillaje en la cara, seguías reconociendo a la actriz. En este caso, no reconoces en absoluto a Colin Farrell, en absoluto, no hay forma. Y eso lo que te permite es al actor una grandísima libertad interpretativa, limitada evidentemente por todo ese látex, pero por otro lado, que tú como espectador te olvides del actor que hay ahí. Tú ya no puedes ver Titanic sin ver a Leonardo DiCaprio. Si a Leonardo DiCaprio no lo hubiéramos conocido antes, ese personaje te deja más huella. Por eso, por ejemplo, a Kate Winslet, que no era tan conocida como era ya Leonardo DiCaprio en aquel momento, era un personaje que deja mucha huella, porque es una actriz que había ya intervenido, evidentemente, no era una novata, pero no era tan conocida. Y aquí en este caso yo creo que han jugado esa baza, claro, apoyados evidentemente por el maquillaje, por las prótesis y demás, pero de una forma tan extrema que me imagino que el mayor reto era que las interpretaciones todavía fueran creíbles debajo de todo ese látex y que cuando hay un primer plano, y aquí tenemos muchos primeros planos, incluso en algún momento que llora, que te lo creyeras, que no pensaras en Colin Farrell sepultado bajo el látex, sino que pensaras en alguien que ni siquiera sabes cómo se llama ese actor. Y eso lo que te hace es quedarte únicamente con el personaje. Yo creo que eso también es otro de los grandes aciertos de esta serie. Han sabido jugar también esa baza del maquillaje, evidentemente con un nivel de la técnica en este sentido que es superlativo, que tú estás viendo al pingüino. No estás viendo a John Michelson, que no sabemos quién es, pero oye, qué bien lo hace. No, no. Estás viendo al pingüino, no estás viendo a un actor, y eso es lo bueno, además, en un caso como este. Ahora ves cualquier película en la que interviene John Hamm y no puedes evitar ver a Don Draper. A Colin Farrell vamos a seguir viéndolo en películas, pero no vamos a ver al pingüino. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. A mí, fíjate, con la elección me pasó también, cuando ya lo dijeron para The Batman, claro, me costó. Luego en la película me gustó bastante el personaje y en la serie me ha seguido gustando. Quizás solo he visto un pelín el cartón en esos, es que, claro, en los primerísimos planos se la han jugado mucho. Entonces, en alguno de ellos, tanta cicatriz, tanta prótesis, al final las costuras se tienen que ver por algún sitio y en algunos se ve, pero vamos, es tan nimio y se la juegan tanto que la verdad es que tiene un mérito tanto el actor como todo lo que le han metido, o sea, todo el trabajo de maquillaje, de peluquería, del tema de las prótesis que le hayan metido, todo eso, la verdad que es un auténtico trabajazo. Y el actor lo hace muy bien, como también lo hace... Sí, sí, dime Antonio, que no sé si Te querías iba a decir decir, algo. con lo de las cicatrices, hace ya tiempo, yo creo que fue a raíz de Gladiator, de la primera, Ujú. Quentin Ozores, gran amigo, me decía que cuando veas en una película un paisaje hecho por ordenador, si ves una bandada de pájaros, es muy habitual, si ahora mismo recuerdas esos amaneceres en la Roma de Gladiator, que de pronto se veía una bandada de pájaros volando Ujú. por el cielo, eso está hecho para que no te des cuenta de que está hecho por ordenador, para que la mirada se te distraiga en un momento dado y no te quedes mirando a ver si funciona Claro. todas las capas de textura que hay. Pues esas cicatrices, esa textura de la piel curtida y llena de poros del pingüino, yo estoy convencido de que funciona precisamente así, para que estemos distrayéndonos con eso y que, bueno, pues maquillajes de mucha calidad, en los ojos, evidentemente, es donde más se puede notar que le han puesto algo delante a la cara de alguien de verdad, pero claro, como que se te va la mirada a la cicatriz, al labio, la nariz, el pelo ese que lleva, que también es un poco vergonzoso. Te estás distrayendo y no te estás dando cuenta de que, aunque es un maquillaje magnífico, y que además, desde la producción, afirman y reafirman que no está mejorado por CGI, que lo que Ujú. vemos en la cámara es lo que hay delante de la cámara, que es Ujú. maquillaje, o sea, látex y maquillaje puro y duro. Ujú. Yo me lo creo, ¿eh? Yo me lo creo. Además, no tienen...
En estos casos no, es que no hay necesidad de mentir. Si le han metido algo de CGI, pues se dice y tampoco pasa nada. Un reto interpretativo para Colin Farrell, pero también un reto interpretativo para el elenco que le acompaña en esta serie y que yo creo que hacen todos un trabajo espectacular. A ver, tengo por aquí a Christine Milioti como Sofía Falcone y luego ya como Sofía Gigante, que también se la conoce así en el mundo del cómic. También tenemos lo que podemos decir la revelación de esta serie, ¿no? Por la juventud del actor, este Renzi feliz como Víctor Aguilar, que yo creo que también lo hace bastante bien. Tenemos a Deirdre O'Connell como Francis Cobb, es decir, la madre del pingüino. También está Emily Mead como la madre joven, o sea, cuando hay un flashback, y que no es la misma actriz, aunque hay un parecido también asombroso, pero no es la misma actriz cuando es la madre joven. Y luego tenemos, por destacar, o sea, luego si tú me quieres decir alguno más, que a mí se me vaya, pero tenemos a Clancy Brown como Salvatore Maroni, que para mí también hace un muy buen papel. Y no sé, por empezar por algún sitio, por destacar algo, yo me quedo con Sofía, que para mí es la otra gran protagonista de esta serie. Bueno, el chaval también, Víctor Aguilar, pero más secundario, ¿no? Para mí es una serie en la que el pingüino y Sofía Falcone son los dos grandes protagonistas. Y en este caso, luego hablamos de las tramas, ¿vale? De la trama de Sofía, que yo creo que tiene bastante miga, pero el trabajo interpretativo de esta actriz yo creo que está a la altura de la interpretación de Colin Farrell, ¿eh? O sea, el antagonismo entre ambos se produce entre sus tramas, entre sus personajes, pero también en ese duelo de actores, actor y actriz, yo creo que ella sale muy bien parada, ¿eh? En ese duelo con Colin Farrell. Sí, ella, bueno, ella lo hace fenomenal, pero además yo creo que tiene también una gran ventaja, que es que tiene un papel con mucho más matices y mucha más evolución que el del propio protagonista. Entonces, en ese sentido en un momento es la niña criada entre algodones, hija del mafioso, que no hemos mencionado a Mark Strong, que aquí interpreta el papel que en la película interpreta a John Turturro, que por lo visto se lo ofrecieron, pero que se ve que no tenía o ganas de retomar el papel o ganas de ir a serie en lugar de a película, pero hay una versión que dice que es que, seguimos en territorio spoiler, hay un crimen, una serie de crímenes de los que acusan al personaje de Carmine Falcone, al padre de Sofía, que están relacionados con el abuso de menores. Y John Turturro dice que él no quería interpretar a alguien relacionado con el abuso de menores. Y entonces buscaron a un Mark Strong, que a mí es un actor que me encanta. Y lo cierto es que, claro, entre el bigote, las gafas de sol y que sí que es verdad que el cuerpo es un poquito parecido, es que hace un papelazo que a mí me da pena no haber tenido más Mark Strong en esta serie. Esta serie a mí está pasando que desearía spin-off de este spin-off. Yo desearía un spin-off de Mark Strong como el jefe del clan de los Falcone y, por supuesto, Sofía se merece su propio spin-off. Como te decía, un personaje que pasa a ser la niña mimada hija del clan, alguien que como se supone que ha descubierto lo que ha descubierto, la internan en un sanatorio mental, sale de ese sanatorio mental, tiene un primer momento de deriva y un momento de coger las riendas y decir, a ver, mi apellido es Gigante y me da igual la tradición familiar, estamos hablando de mafia italiana, en fin, la familia, y ella decía algo tan rupturista no solo como ser ella, la jefa del clan, sí que es verdad que también habían matado a su hermano, no quedaban opciones, el tío y demás, pero decide tomar las riendas hasta el punto de cambiarle el nombre o el apellido a esa familia mafiosa, es decir, un personaje que echa un par de huevos donde hay que echarlos y además una actriz que lo soporta de una manera, de verdad, yo creo que ha sido la gran sorpresa, creo que para todos en esta serie, lo que hace Cristian Milotti con el personaje y claro, lo que nos deja con muchísimas más ganas de una segunda temporada, sobre todo por seguir teniendo ese duelo, seguir viendo a Colin Farrell, o seguir intuyendo que está ahí debajo, pero yo creo que sobre todo hemos disfrutado muchísimo el arco de evolución de personaje de Sofía con una Cristian Milotti que no sé si hay temporada de premios a la vista, pero yo creo que se merece alguno como reconocimiento a esa gran labor interpretativa. Hablas de la segunda temporada del Pingüino, pero es que hay que recordar que antes llega la película de Batman 2,
no sé si este personaje, yo creo que sí puede tener recorrido en esa segunda entrega de Batman, porque ella además recibe una carta. Aquí, bueno, estoy saltándome cosas en el guión, ¿no? Pero no pasa nada que lo comentemos ahora, ya que me ha venido ahora el caso. Recibe una carta de Selina Kyle, que es Catwoman, que es su hermanastra, efectivamente, según este universo que nos han creado. Hay que recordar que ella era hijastra de Carmine Falcone. Entonces, son hermanastras y recibe una carta. No se nos dice el contenido de la carta, pero sí se le dice el remitente y ella sonríe cuando lee la carta. O sea que ahí puede haber miga, puede haber alguna historia que esté relacionada con The Batman 2. Hay que recordar que el personaje de Catwoman y el de The Batman acaban bien en la película, o sea, cada uno por su lado. Va un momento ahí muy romántico que él se fija por el retrovisor, o ella, no, ella se fija por el retrovisor de su moto, como él se va alejando por el otro lado, y ese momento, pues la verdad es que digamos que separan sus caminos, pero sabiendo que se van a volver a encontrar de nuevo. Entonces, a mí no me extrañaría que en The Batman 2 veamos evidentemente al Pingüino, pero veamos también a esta Sofía ahora gigante, de alguna manera aliada con su hermanastra. Ya veremos, ya veremos. Y dime. No sé qué planes hay en cuanto a la continuidad de esta trama dentro de la serie, en todo caso, perdón, de esta trama de la serie dentro de la película. En todo caso, me imagino que sería secundaria. Al igual que la trama de los Falcone dentro de Batman, también era una trama un poquito secundaria. El principal villano era Enigma. También veíamos al final de Batman, seguimos en territorio spoiler, en este caso no sobre el Pingüino, sino sobre la serie de Batman, que entiendo que quien ha visto la serie de Pingüinos porque ya ha visto la película. En la secuencia post-créditos teníamos esa conversación que por internet funciona, circula la versión alargada, esa conversación entre Batman y el Joker, que a mí, Barry Keoghan, el actor que interpreta esta versión del Joker, es un actor, de verdad, me parece, de las generaciones de actores jóvenes, me parece lo más brillante que hay, y estoy deseando verle interpretar a esa versión del Joker. No sabemos si ese Joker será también personaje protagonista. Parece que no va a ser tampoco el Joker. Pero en cualquier caso, yo creo que de aquí al 26, a 2026, que se estrene The Batman 2, no sé los planes para una segunda temporada del Pingüino, pero yo creo que hay espacio para que se siga desarrollando esa trama, sobre todo con este elemento ahora de una cierta alianza con su hermanastra, que sí que sabíamos la motivación de Selina Kyle en The Batman para querer acabar con los Falcones. Sabíamos cuál había sido su origen. Sabíamos cuál era la relación entre ellos. Y claro, mientras estás viendo la serie El Pingüino, si te acuerdas, dices, bueno, esto aparecerá, se mencionará. Claro, lo de que lo dejen para el final, me parecería desaprovechar esa relación. Totalmente. Bueno, pues si te parece, dejamos el tema de los actores, aunque luego seguramente cuando comentemos las tramas alguna cosa diremos, por ejemplo, del chaval de Víctor Aguilar, que ahora lo vamos a desarrollar en la trama del Pingüino de Salvatore Maroni. Pero por arrancar por algún sitio ya con el tema de las tramas, fíjate, yo me arrepiento de no haber visto de nuevo de Batman antes de haber visto la serie del Pingüino. Confiaba demasiado en el hecho de que en su día la vi en el cine y después en cuanto la pusieron en plataformas la vi un par de veces más. O sea, es que esta peli la he visto ya 3 veces y es una peli relativamente reciente, pero quizá le tenía que haber pegado un revisionado antes de empezar con la serie. No pasa nada, ¿eh? O sea, si uno no ha visto, incluso si no ha visto la peli, aunque no sea ni una sola vez, no pasa nada. Lo recomendable es verla. Lo recomendable es por lo menos haberla visto en su día en el cine. Pero si uno se la pone antes de ver la serie, yo creo que muchísimo mejor aún para darle continuidad a la historia del Pingüino. Y esta atmósfera, que hemos comentado ya alguna cosa antes, tiene sus diferencias respecto al universo, evidentemente, de Tim Burton, muchísimas, pero también con el que más comparte más similitudes que con el de Christopher Nolan, que es un mundo que puede ser real perfectamente. De hecho, a mí en su día el Batman de Christopher Nolan al principio lo vi un poco raro porque ya tenía muy en la mente el Batman cinematográfico con Michael Keaton, bueno, y los que vinieron después, aunque me quedaba más con el de Keaton. Claro, verlo en un mundo tan real se me hacía extraño. Y ahora seguimos teniendo más o menos esa idea, aunque me da la sensación de que esta Gotham
le han sabido dar esa capa de mayor sordidez, ¿no? De mayor lugubridad, de mayor bajos fondos. O sea, mira que la de Nolan ya tenía esas cosas, pero veo aquí un Gotham más, o sea, entre a medio camino no llega a lo mejor a la excentricidad, a esa capa tan de cómic que sí que tenía el de Barton, pero tampoco es tan pegado a esa Gotham guión Nueva York prácticamente que era el Gotham de Christopher Nolan. No sé cómo has visto tú el tema de la atmósfera, de la ambientación y de este mundo de Gotham, tanto en la película de Batman como en El Pingüino, Antonio. Sí, han tenido que salir un poquito de esa oscuridad en El Pingüino con respecto a The Batman, pero es que si recordamos The Batman, los antecedentes visuales nos aproximaban más a Seven de David Fincher y a Zodiac, otra película también de David Fincher, porque nos remitían un poco a ese universo visual, a esa fotografía, a ese tipo de decorado, a esa oscuridad. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que en El Pingüino tenían que salir un poquito, no podía estar siempre así, entre otras cosas porque esto no es Batman, esto es El Pingüino, pero cuando estamos en los bajos fondos, claro, volvemos, evidentemente se supone que transcurre todo en el mismo universo y tiene que tener una cierta coherencia visual. No habría tenido ningún sentido que aquí de pronto apareciera todo repleto de luz y de color porque se nos despegaría de ese mundo. Pero cuando baja las alcantarillas, como al principio de Batman, recordemos que la presentación del Batman de Pattinson es precisamente en un andén de metro con una paliza surgiendo él de la oscuridad y pegándole una paliza a todo lo que se le pone por delante. Cuando en El Pingüino se baja a esos ambientes, seguimos estando en ese mismo universo. Lo que pasa es que aquí tenemos que empezar a movernos en otros ambientes, por un lado más sofisticados y por otro lado más pegados a lo populoso. Entonces tenemos recepciones en casas muy ricas y muy lujosas, en las que no se despega del todo de esa luz o de esa fotografía, pero también tenemos unos bajos fondos, digamos, no delincuenciales, en lo habíamos visto también apuntado en la película, cuando se inunda parte de ese Gotham que tenía unos diques de protección. Y aquí vemos cuáles son algunas de las consecuencias, que es, por ejemplo, que fallezca la familia del adolescente que toma como pupilo el pingüino. Y ahí sí que vemos una Gotham que hasta ahora tampoco habíamos visto mucho, que es la de los barrios depauperados, los bajos fondos no en el sentido, como digo, delincuencial, sino de la gente que trata de sobrevivir. Y es curioso que precisamente ahí sea donde en un momento dado busca refugio Oswald, Oscorp para su madre. Es ese refugio que le lleva de nuevo a los barrios humildes de donde salió, como contrapunto precisamente al origen del personaje en el cómic, que es alguien de una familia muy acomodada. Pero todo ello, aunque ya digo que nos está llevando a otros ambientes, no traiciona en absoluto lo que habíamos visto en la película de Matt Reeves, con lo que estamos ampliando de una manera muy rica ese universo. Ujú, correcto. Y bueno, si te parece, entramos en las tramas, ¿no? Porque, a ver, yo lo he dividido en dos, ¿no? La del pingüino y la de Sofía Falcone como dos historias paralelas que nos cuenta esta serie, pero que, a ver, evidentemente no vas a llamar a la serie El Pingüino y Sofía Falcone, pero por importancia, por minutos de pantalla, por relevancia que se le da a los dos personajes, ahí, evidentemente el pingüino es mucho más protagonista, pero Sofía Falcone tiene su propia historia, tiene su propia trama y para mí tiene entidad de personaje principal en esta serie. Pero empezamos por el pingüino, que para eso es el protagonista y su carrera hacia la cima del crimen. Tenemos cosas que ya hemos comentado, pero que ahora es cuando ya desarrollamos, ¿no? Su oscuro pasado, la muerte de sus hermanos, su relación con su madre, como hemos dicho antes, muy que nos recuerda en algunos aspectos incluso al complejo de Edipo. Sus inicios como chofer de Sofía, o sea, como desde lo más bajo de lo que es una escala criminal, llega a ser, ahora mismo al final de la serie, no vamos a decir el dueño de Gotham, pero sí uno de los grandes cabecillas mafiosos. Cómo sabe aprovechar cada momento para ir subiendo ese peldaño, ¿no? Como hemos dicho antes, sabe jugar sus cartas, sabe mover sus fichas. De hecho, su madre hay algún momento en el que le dice algo así, ¿no? Cuando se enfrenta a Sofía Falcone y le dice eso de mi hijo va por delante de vosotros, él ya sabe su próximo movimiento, no sabéis a quién os estáis enfrentando y efectivamente tiene razón. Y sabe moverse en las sombras, sabe convencer a los demás, sabe ganarse aliados. O sea, es un
es un buen estratega, pero también es un tío que tiene labia, o sea, que sabe calentarte la cabeza. Además, hay momentos en los que algún personaje dice, no le dejéis hablar o no creáis nada de lo que dice, porque empieza a alargar. Y la verdad que hay personajes a los que termina convenciendo, por lo menos dicen, oye, pues a lo mejor tiene razón el pingüino. Y así es como sigue escalando, así es como consigue sobrevivir en algunas situaciones en las que estaría muerto, lo más normal, y luego esa relación con Víctor Aguilar, al que está a punto de matar al comienzo de la serie, pero que al final convierte en su escudero, tú lo has dicho antes, en una especie de Robin, en alguien en quien confiar, pero, bueno, estamos desde el principio en zona con spoilers, pero en un momento increíble de final de temporada que a mí me sorprendió, pero que luego más o menos entendí, el hecho de matarle como porque le aprecia, o sea, porque puede ser un punto de debilidad, puede ser un punto débil para él que alguien utilice contra él y dice, pues mira, estoy llegando a la cima y antes de que nadie pueda usarte para intentar sacarme o para intentar jugármela, pues te limpio aquí mismo, te mato y se acabó la historia. La trama del Además, pingüino, Antonio, dime, además dime. es que tiene toda su lógica que termine así la vida de este pobre, porque si te das cuenta, ha sido su madre el punto débil. Al final de la serie ha sido su madre uno de los momentos en los que más se ha puesto en riesgo su propia vida, pero es que además también a mitad de la serie ha tenido que coger, llevarse a su madre, esconderla en unas condiciones que evidentemente él nunca ha querido para su madre, y eso, aunque lo vemos que le mediatiza relativamente, pero que sí supone una molestia, tanto para él como para su escudero. Tienes que destinar unos recursos a salvar la vida de alguien que en cualquier momento se la arrebatan claro, acaban con algo muy preciado para él. Yo creo que eso es un poco la enseñanza que él ha recibido a lo largo de la serie con respecto a lo que puede suceder con su madre. Y dice, bueno, ahora que le estoy cogiendo cariño a este, que no me suceda también con este. Entonces, tiene todo su Sí, sí, sentido que sí. haga eso. Y fíjate, Es un sí, sí. oportunista. Ujú. Sí, perdón, Antonio, que no te quería No, interrumpir. no, que simplemente te decía eso, que es un oportunista y lo que tiene que hacer es quitarse puntos débiles del medio. Ujú. Y fíjate, hablando de puntos débiles y de situaciones contradictorias de este personaje, ¿nunca pensarías que este personaje tan fuerte o que en algunos momentos da tanto miedo, tenga esa capa interior, esa relación con su madre, ¿verdad? Y esa debilidad en la intimidad con esta prostituta con la que está, pero que no es para tener relaciones sexuales con ella, sino para que haga de su madre. Porque a su madre hay que recordar que en un momento de la serie le promete, le jura que si se termina convirtiendo en un vegetal, o sea, si termina perdiendo la conciencia, que es lo que le pasa al final de la temporada, acabará con su vida. Su madre le dice, no quiero perder la dignidad, o sea, si en algún momento me quedo que ya no puedo hacer nada, quiero que me mates. Y él, quizá para darle la razón, para que se calle, o sea, para que no le tenga más en esa situación, le dice que sí. Cuando llegue ese momento, él no hace caso a su promesa, mantiene con vida a su madre, pero ya que su madre no está, o sea, sí está de cuerpo presente, pero no puede interactuar con ella, simplemente la puede poner frente a un ventanal para que vea las luces de Gotham, utiliza a la prostituta para que haga la parte que su madre ya no puede hacer, la de decirle que es un niño precioso, la de decirle que es el más poderoso de Gotham y ya está. O sea, es algo increíble, que bien trabajado está. Por eso decía yo en la introducción, oye, ¿qué pasa? Porque algunos productos, y concretamente lo hace mucho HBO, se tomen su tiempo en contarte historias, en desarrollarlas, para que luego llegue un final de temporada de esta manera y tenga sentido el hecho de que el personaje no ha acabado con la vida de su madre y en la habitación de al lado tiene una prostituta interpretando su papel. Es que es algo increíble, Antonio. Para mí es de los puntos fuertes de la serie, que bien han trabajado, han limado al personaje para que todo tenga sentido y para que sea orgánico. Y fíjate que al final terminan en el asilo Arkham para los mentalmente inestables, Enigma o Joker, y a lo mejor tenía que estar este el primero, pero como parece que no es tan estrafalario ni tan excéntrico y que esas locuras que tiene las reserva para la intimidad se van a quedar ahí. Lo cual nos remite una vez más a que el universo de Batman en general
tanto el personaje protagonista, Batman, como Toledaño, aquí no hay uno que tenga la cabeza sana, ¿eh? No, no, ninguno. Y bueno, hombre, lo normal es que acabe también en Arkham. Hay que recordar que una de las premisas de Batman, y que más o menos se ha ido cumpliendo siempre que lo han hecho siempre que lo han tratado en el cine, casi siempre, no en todos los casos, es que Batman no mata. Batman, Mm. una de sus leyes escritas a fuego es que él no mata siempre que pueda impedirlo. E incluso si tiene que salvar la vida a un villano para llevarlo ante la justicia, se la salva. O sea, es una cosa que está escrita a fuego en el personaje, en su desarrollo en los cómics, y que rara vez se han saltado en el mundo audiovisual. A ver, vamos a cruzar la historia del Pingüino con la de Sofía Falcone, porque al final se tienen que encontrar. Un personaje que también ha sido muy tratado en los cómics. A mí hay cómics en los que me gusta mucho la aparición de este personaje, pero tratado también de maneras muy diferentes. En este caso tenemos esa encerrona que le monta a su propia familia, cómo acaba en Arkham, cómo en Arkham tiene que sobrevivir y se tiene que hacer un nombre y se tiene que hacer fuerte. O sea, es una lección acelerada, un máster de sobrevive o muere, pero totalmente acelerado, en el que ella consigue superarlo totalmente con nota. Y es una herida que va a quedar clavada en ella hasta el punto de que se va a vengar de toda su familia, gaseándola y consiguiendo pues hacerse con el poder de su familia. Pero al mismo tiempo que es tan inteligente, al mismo tiempo que sabe también manejar las situaciones, ella se ve superada por el Pingüino, todo hay que decirlo. Al final el Pingüino, en esta partida de ajedrez, Antonio, que tienen los dos durante toda la serie, al final, no te digo jaque mate, porque ella está ahora mismo todavía vivita y coleando, pero de momento la partida de esta temporada la ha ganado el Pingüino. Sí, fíjate que también hay un elemento de base que tiene que ver con la relación paterno-filial. Y en este caso quizás se cambiarían las tornas, porque si el Pingüino es él el que ha eliminado a sus hermanos para no tener competencia por el amor de la madre, en este caso lo que tenemos es una hija, este sería el complejo de Electra, que está enamoradísima de su padre desde un punto de vista platónico, evidentemente, pero que descubre el terrible crimen en el que está implicado su padre, que es realmente terrible. Yo puedo llegar a entender que John Turturro no haya tenido ganas de involucrarse en este papel, pero no deja de ser un papel. Alguien tiene que interpretar a los asesinos, a los violadores y a quienes abusan de menores. Pero, en fin, la cuestión es que yo creo que el personaje de Sofía, que como he dicho antes es quizá el más rico, el que tiene una evolución más densa, que viaja por más puntos, lo cual también al espectador le permite visitar más sitios en este tour, pero creo que su personaje está tan cegado por la venganza, cosa que no le sucede al Pingüino, que, claro, no puede estar atento a tantas cosas. Hay muchas que le salen muy bien, es capaz de escapar, o sea, no de huir porque hay una fuga, pero bueno, es capaz de salir de Arkham donde ha sido recluida, es capaz de reintegrarse en la vida familiar y ver el vacío de poder que se produce. Falta el padre, falta el hermano, la heredera natural soy yo, y lo que tengan aquí que ver o decidir entre el resto de los miembros de la familia, del clan y demás, me da igual, yo voy a imponer mi voluntad y como decía antes, hasta el punto de cambiarle el apellido. Ya no vamos a ser más los Falcone, vamos a ser los Gigante, que es como me llamo yo, que es el apellido que me viene por rama materna. Hasta ese punto quiere romper con ese legado paterno. Pero claro, dentro de esa ambición, primero que quizá lo ha tenido siempre todo tan fácil que le cuesta un poquito más maquinar, cosa que quizá el Pingüino desde siempre, como he dicho antes, es un oportunista y se las tiene que buscar. Pero al mismo tiempo ella está mucho más enfrascada en una cabalgada hacia la venganza y yo creo que eso hace que también en algún momento se ciegue. Claro, hay algún punto en el que encuentra alguna aliada que le va a resultar muy valiosa, pero mientras tanto por el camino hay algunas jugadas que no le van a salir por lo que creo yo que es tener esa venganza como primer objetivo, esa venganza y esa ambición. Creo que Sofía Gigante es mucho más ambiciosa para su futuro que Oscorp y claro, el Pingüino va a ir subiendo hasta este escaloncito en el que yo ya me encuentro cómodo, a partir del cual en algún momento, ha pasado en los cómics, en la serie, me imagino pasará, dirá, bueno, si he llegado hasta aquí, ¿por qué no seguir?
cosa que a Sofía desde el principio tiene muy claro que es un poco como dice Nobud y el califa, que quiere ser ella el califa en lugar del califa y eso ya le ciega para todo lo demás. Sí que es verdad que yo creo que ella es incluso más cruel y más sangrienta que el pingüino. Incluso con el final de temporada que nos regala el pingüino, en el que vemos que realmente, como se dice en la calle, me perdona la explicitud, es un cabrón con flecos. Lo que le hace a su escudero no tiene nombre. Pero también te digo que fíjate, todo lo de Sofía, literalmente la culpa la tiene el padre. La respuesta que ofrece el padre ante esa pillada que le hace la hija es, yo creo que incluso dentro de la ficción, de la serie, la peor reacción que podía haber tenido. Porque con eso te aseguras que ahí hay un rencor que en algún momento va a salir. Y así es. Así es, correcto. Y por tocarlo también el tema, ¿no? El de los Maroni. Al final es una guerra, vamos a decir, a tres bandas, ¿no? El pingüino, los falcones, los Maroni. Llega hasta tal punto el pingüino a ser molesto, incómodo para todos, que une a dos familias totalmente enfrentadas por el poder en Gotham. Primero, para acabar con él, es como decir, mira, tenemos un problema común, vamos a acabar con el pingüino y luego ya seguimos nosotros con nuestras historias, nos dividimos la ciudad o lo que queramos. Pero llega hasta ese punto y el pingüino consigue salir bien parado de esto, aunque sobre todo al final de temporada se ve entre la espada y la pared. Hay un momento en el que, bueno, lo tienen todo perdido, pero como él ha sabido mover también muy bien sus cartas con las bandas, vamos a decir las bandas menores, ¿no? Estas que van por los barrios, ha sabido tenerles contentos, ha sabido pagarles bien y tal, pues claro, al final va a salir bien parado gracias a que ha sabido mover sus piezas por el tablero de los bajos fondos. Para mí me gusta mucho el enfrentamiento con Maroni, bueno, la crueldad del pingüino a la hora de acabar con la mujer y con el hijo de Salvatore Maroni, y luego ese enfrentamiento final entre los dos, que el pingüino se enfada porque Maroni le da un infarto y se muere. Y claro, fíjate que el pingüino iba a perder, o sea, estaba perdiendo esa pelea y seguramente iba a morir, pero se enfada de que al otro le dé un infarto en lugar de alegrarse porque quería haberlo matado él. O sea, además como diciéndole, no te mueras, no te mueras. O sea, como que el que te quiere matar soy yo. O sea, que es también Claro, otra pero capa fíjate, del personaje muy chula. Sí, sí, dime. lo que te decía, que es un poco pringado, que hasta en ese momento es incapaz de tener su momento de gloria y tiene que fingir, luego sale y cuenta que sí, que lo he matado, se valida ante sus secuaces, pero fíjate, es cruel, es despiadado, pero no está cegado. Precisamente por eso, por lo que hablábamos antes, que es un oportunista y también un estratega. Cosa que Sofía Falcón es inteligente, pero tiene muy claro su objetivo, es un personaje muy ambicioso, pero en ese sentido yo creo que la historia del pingüino con esta saga dentro del enfrentamiento entre clanes nos parece un poquito más cruel lo que le hace a la familia de los Maroni. Claro, hay muchos que estábamos esperando que le pasara algo así a este personaje porque a Clancy Brown le tenemos manía desde 1986 cuando interpretó a Kurgan en Los Inmortales y ya nos parecía deleznable, lo cual no hace sino demostrar que es un grandísimo actor desde hace décadas. Pero claro, es que, a ver, es que lo que le hace aquí, desde lo que para coger al pingüino y picarlo, pero con la picadora pequeñita. Así es, correcto. Bueno, pues esto ha sido El Pingüino, ¿no? La primera temporada, una primera temporada que ha tenido una gran aceptación de crítica y público. Yo creo que ha habido unión en este caso. Yo lo digo a veces, ¿no? Cuando hemos criticado algunos productos, a mí el primero que se me viene a la mente siempre es el tema de los anillos de poder. No lo hacemos por gusto, ¿no? Y que al final cuando en muchas plataformas mucha gente vota libremente, dice si le ha gustado una cosa u otra, pues al final todo tiene una razón de ser. En Film Affinity, la última vez que miré esta serie, estaba en un 7,6. Film Affinity es una plataforma en la que los 7 no se regalan, ¿eh? Y conseguir un 7,6 es que el producto es bueno. Sin embargo, si nos vamos a IMDb, donde la nota media normalmente suele ser más alta, está rayando el 9. Estaba, creo que en un 8,7, una cosa así. O sea, es un producto que ha gustado, que la crítica ha gustado y que el público ha cogido muy bien, con muy buenos datos de audiencia en la plataforma Max, lo cual nos hace pensar
Antonio, bueno, sabemos que primero va a llegar la película de Batman, pero que este personaje pues, puede tener recorrido. O sea, que si todo este universo de Matt Reeves sigue triunfando en taquilla y sigue dando buenos resultados en las plataformas, pues nos seguirán trayendo más cositas. Así es que nosotros, mientras sean cosas con esta calidad, pues por nosotros encantados, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de que haya funcionado bien y sobre todo que haya tenido unas críticas tan favorables, lo que va a permitir es que precisamente en la plataforma digan, venga, pues ha funcionado bien, vamos a que continúe y vamos a ver si tenemos la suerte de que establezcan una estrategia común en lo que nos quieren contar en este universo común, como has explicado antes, al margen o en paralelo del de James Gunn, en el que el Gotham de Batman tiene a Robert Pattinson como Bruce Wayne y en el que tenemos a esta versión del Pingüino con estos tejemanejes. Ujú. Lo que ya no sé es, por mí sí, claro, pero no sé si van a decir, venga, vamos a seguir investigando y aventurándonos a ver si puede haber algún otro personaje que dé para otro spin-off. Te lo digo porque hasta que sale la película y ves cómo es esta versión del Pingüino, Claro. si te hubieran dicho antes que van a hacer una serie en la que este personaje secundario tenga más recorrido, dices, pues, no sé, esta versión del Pingüino, que básicamente es el dueño de una discoteca, un soplón que tiene contactos con la mafia, esto no le veo yo el recorrido. Y fíjate cómo se lo ha sabido encontrar, Mm. apartándose del Pingüino tradicional de los cómics y, por supuesto, del de Danny DeVito en las películas de Tim Burton. No sé si caerán en hacer algo parecido con algún otro personaje, pero desde luego la confianza se la puede dar el resultado de esta serie. Y eso sí, como decía antes, espero que este universo tan rico que han desarrollado en esta serie y que yo creo que enriquece y sustenta el que nos presentaron en la película, no lo dejen ahí, que no lo dejen solamente para la película y que, bueno, que suponga un poco de background para cuando veamos The Batman 2. Pero claro, aquí tenemos también un problema y es, estamos en el punto que yo creo que es uno de los errores, por ejemplo, del universo cinematográfico Marvel, más allá de la calidad de prácticamente todas las series y sobre todo de las últimas películas, desde Mm. Endgame, o salvo pocas, y es la necesidad de ir viendo todo para estar al corriente. Mm, puedes ver el pingüino sin haber visto de Batman, efectivamente, porque además es que, ya lo hemos mencionado también, hay al principio una mención a lo que sucede al Sí. final de The Batman y se menciona directamente al personaje de Batman, pero se menciona en las noticias de la tele, punto, no tiene más trascendencia. Y al final del todo hay una mención visual a Batman, El guiño, sí, punto. de la luz de Batman, sí. Exacto, ese guiño. Si ves de Batman y no ves esta serie, te estás perdiendo algo muy bueno, pero realmente, vale, es como información de fondo. Estoy esperando con sumo interés de Batman 2 para ver qué alcance va a tener esta serie dentro de Batman 2. Ujú. Yo creo que puede funcionar muy bien esta serie y si hacen una segunda o subsiguientes temporadas como ampliación de ese universo, pero también puede funcionar muy bien de una manera independiente. Es decir, que no sea obligatorio y casi ni siquiera necesario, que pueda ser recomendado verlo, porque si te ha gustado esto, te va a gustar cómo se amplía el universo, pero que si no lo ves no te estás perdiendo nada. Yo creo que lo Ujú. inteligente sería eso, que tú vayas a ver The Batman 2 y, hombre, si aparece Sofía Falcone, que te la contextualicen mínimamente para saber esta quién es y dónde viene, punto, Ujú. pensando en no todo el mundo ha tenido que ver la serie El Pingüino, pero creo que sería un error resolver esta temporada o una segunda que hagan en la película de Batman, que como Ujú. refuerzo, como enriquecimiento del personaje, fenomenal. Si son capaces de hacerlo así, yo creo que lo enriquecen mucho porque quizá uno de los errores ahora con todos estos universos compartidos es, no, pero claro, es que te has perdido estas tres series, estos dos spin-offs y esta otra película que no forma parte de la continuidad, pero que no sé qué. A los que nos gusta el ir completando, el ir poniendo el check en todas las casillas, fenomenal, pero no somos nosotros el único público. Claro, claro. Ahí tendrán que saber hilarlo porque evidentemente entre The Batman 1 y The Batman 2 han pasado cosas, ¿no? Ha muerto Alberto Falcone, que era un personaje que sí que salía en The Batman,
y ha aparecido un personaje en escena como es Sofía Falcone, ahora Sofía Gigante, que está en Arkham y que tiene relación con el Pingüino, que si aparece en The Batman 2, pues de alguna manera pues tendrán que saber hacerlo para que el que no ha visto la serie pues le llegue eso de forma orgánica. El que haya visto The Batman 1 y no haya pasado por el Pingüino, pues puede haber The Batman 2, de manera que en alguna especie de introducción o en alguna mención que se haga, como muy bien lo han hecho en la serie del Pingüino, pues se sepa que ha muerto Alberto Falcone y que Sofía Falcone se ha limpiado a casi toda su familia, que ahora se llama Sofía Gigante, que está atrapada en Arkham. Vale, bueno, pues Unas eso, noticias en la tele o un eso comentario es, del comisario Gordon y en 20 ya está, segundos lo has tienen. explicado el resultado de lo que sucede en la serie, el Ujú. espectador ya está interesado y, bueno, en algún momento se enterará el espectador de que si quiere ampliar qué es lo que pasó ahí, lo tiene en la plataforma. Exactamente. Bueno, pues si te parece, entramos ya en el capítulo de conclusiones. Yo creo que más o menos está clara nuestra postura después de todo lo que hemos comentado, pero si te has dejado alguna cosita, como digo yo siempre en el tintero, alguna cosa que quieras comentar o alguna valoración final de lo que ha sido esta serie, de lo que esperas que siga siendo este universo del Batman de Matt Reeves, pues adelante, es tu momento, Antonio. Pues dentro de esto, como decía, estos universos compartidos, Star Wars, Star Trek, Marvel, Tolkien, creo que ha sido probablemente el producto más satisfactorio. Creo que individualmente, si lo descontextualizamos de su universo, es el más rico, el de mayor calidad y el más disfrutable por un público completamente ajeno a todo esto. O sea, yo sé que se lo puedo recomendar a alguien que no sepa ni lo que son los superhéroes y lo va a Ujú, disfrutar. Como mucho, ujú, oye, esto de Batman y eso que proyectan al final en el cielo, da igual, no te hace ver de una forma u otra la serie, no te cambia nada, ni en el disfrute ni en la interpretación. Pero, claro, tenemos un gran pero en Warner barra DC, que es, como has explicado antes, James Gunn y el nuevo universo, el nuevo multiverso, en el que estamos esperando todavía a la primera película con la que se abra camino. No sabemos por dónde va a ir, pero se supone que será un universo, entre comillas, fantástico, como lo ha sido las películas del universo de Snyder. Yo creo ujú. que este Batman se aparta de ese universo, iría no, seguramente tampoco en el mismo universo, porque ya vemos que el Arkham de uno y de otro no es arquitectónicamente el mismo, pero se Ujú. parecería más al universo de Joker, en ese sentido, un universo lo más realista posible. Y me parece que a ver, en Warner nunca se han caracterizado por tener una estrategia demasiado bien llevada en ninguno de los aspectos relacionados con sus películas de superhéroes. Cuando funcionaba el universo de Snyder se lo cargaron, cuando, bueno, costó Dios y ayuda que Snyder hiciera su versión de la Liga de la Justicia y con todo el exitazo que obtuvo, nadie cayó en decir, bueno, vamos a concederle el crédito para que la termine y por lo menos una película más que sabemos, fíjate, con la acogida que ha tenido esta, la respuesta que hemos, nada, son un desastre para eso. Yo, a ver, no es que tenga grandísimas esperanzas puestas en James Gunn, pero yo creo que lo va a hacer muy bien. Pero lo que me temo es un poco más que en Warner no se den cuenta de la joya que tienen aquí. Con este otro universo independiente, no compartido, Elseworlds, que es como se llama en los cómics, el equivalente al What If de Marvel. Esos mundos en los que qué es lo que sucediera, qué es lo que sucedería si en lugar de aterrizar en Kansas, aterrizara en Gotham esa nave que viene del planeta Krypton, por ejemplo. Pues esta referencia en cine y en serie a otros mundos que son posibles dentro de DC, por favor, que se den cuenta en Warner de la joyita que tienen ahí, de lo bien que funciona, de la cantidad de público que hay deseando productos de calidad que no renuncien a lo superheroico, pero sí que vayan por otros derroteros y yo cualquier continuación que siga con este nivel de calidad, creo que en Warner se darán cuenta de que eso va a funcionar bien. Yo estoy convencido de que por lo menos segunda temporada va a haber, al igual que va a haber un The Batman 2. Y ya lo que no sé es, incluso aunque tengan un éxito, incluso moderado, no ya digo muchísimo, incluso moderado, yo es que en Warner confío muy poco. Entonces, yo sí que tengo la convicción de que veremos una segunda temporada del Pingüino y una segunda película de The Batman, pero a partir de ahí es que me temo que incluso por bien que funcione, es es que puede suceder, que nos quedemos solamente con esto. Así Ujú. que un gran disfrute y además
al igual que pasó con The Batman, que a mí me sucedió como a ti. La vi en el cine en cuanto apareció entonces creo que era todavía HBO Max. La vi hace poco, ya con fecha de estreno de la serie El Pingüino volví a verla y es una película que me encanta. No te voy a decir que me parezca la mejor de las de Batman porque me sigue pareciendo El Caballero Oscuro, pero a continuación situaría esta. O sea que este Sí. universo a mí me parece que ha sido un grandísimo acierto y seguro que habrá alguien que le ponga pegas, pero me cuesta creer que haya alguien que considere que ha sido un fracaso o un error. Yo creo que entre los amantes del cómic, muy pocos, ¿eh? Porque es un Batman bastante fiel a lo que vimos a lo que hemos leído en el cómic, ese aspecto, como tú bien has dicho antes, detectivesco, ¿no? Porque Batman es, uno de sus apelativos es el mejor detective del mundo y ese aspecto tan de detective que tanto se ha visto en el cómic, se había visto muy de soslayo en el mundo audiovisual en las películas anteriores y aquí, en este de Batman, tiene un desarrollo bastante más amplio de cómo mira pistas, de cómo las sigue, de cómo tal, y yo creo que eso funciona y a los que admiran el cómic han visto eso y yo creo que han dicho esto nos gusta. Bueno, pues Antonio, te emplazo ya, desde ya, al episodio 100 de fase 24, que no sé cuándo lo haremos, al oficial. Ya, insisto, tenemos más de 200 audios publicados, a lo que serían episodios de fase 24, hay más de 200 ahora mismo, pero de la serie oficial, este es el 99 y en el 100 vamos a hacer algo especial en el que vamos a contar con la participación. Ya veremos si en diferido o en directo, ya veremos cómo lo montamos, pero vamos a esperar que muchos de los que han pasado de forma habitual por estos micrófonos o a lo mejor de forma circunstancial, si alguien que solo haya estado una vez también quiere pasar, se podrá pasar. Así es que te emplazamos para ese episodio 100 en el que nos vamos a juntar unos cuantos amigos para comentar cosas que nos gustan y para, no sé si será para hablar de lo que ha sido este 2024, lo que esperamos que sea 2025, porque va a estar ahí el episodio número 100. Así es que, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti siempre, Javi, para fase 24 lo que tú me pidas. Gracias, Antonio, muchas gracias a toda la audiencia. Aquí vamos a dejar este episodio 99 y ya os aviso, lo ha dicho Antonio antes, es que hemos empezado muy fuerte con Tolkien esta temporada, pero es que ha venido dado así. Hemos inaugurado también el Club de Lectura con El Señor de los Anillos, tuvimos la serie de los Anillos de Poder y es que encima ahora, en el momento en el que se va a publicar este episodio, seguramente mientras lo escuchéis, esto cuando pase mucho tiempo ya no tendrá sentido lo que voy a decir ahora, pero en el momento en el que se publique este episodio está a punto de empezar la Estelcon, que es la reunión de la Sociedad Tolkien Española que se hace una vez al año. Este año toca en Tarragona y allí se va a ir fase 24. Desde allí vamos a hacer un episodio, todavía no sabemos si en directo o no, pero vamos a tener, ojo, a Ted Naismith, que es uno de los ilustradores más conocidos de la obra de Tolkien, y vamos a tener también a Bernard Torelló, que hay 47, que es el creador de contenido, el youtuber con más seguidores en español de todos los que hablan del Señor de los Anillos. Tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube. Tiene 3 novelas publicadas, las 3 las hemos comentado en este episodio y le haremos una entrevista en la Estelcon. Allí estaremos en directo, evidentemente, pero ya veremos si las circunstancias y la técnica nos permiten también hacerlo en directo a través de YouTube. Si no es así, pues tendréis el episodio de todas formas, aunque sea en diferido. Así es que nada, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a toda la audiencia. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando, como siempre, aquí en fase 24. Hasta la próxima.